Edición de Chicharrón de Prensa. Estamos hoy día con Gustavo Guerra García, candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú. ¿Es cierto? Y postulante a Chicharrón. Alguien bajuco. Así es. Vamos con Patricia Gamarra y con Man Rey y vamos a conversar hoy día de los planes que tiene Gustavo para la ciudad de Lima. Ya regresamos. ¿Se escucha, no? Pero tienen su rating, porque un montón de gente me ha dicho, vas a estar en Chicharrón de... Puro hater, puro. ¿Ah? Puro odiador. ¿Ya está? Ya. Bueno, así es una campaña en realidad un poco deslucida por todas las cosas que están pasando alrededor, ¿no es cierto? Lo de los NM Audios, el escándalo que están haciendo, el anuncio, por ejemplo, del regreso a las arenas políticas de Alan García, recién perpetrado el día de ayer. No se pierda El Megaladrón, que es la película que están dando ahora en el cine, de un tiburón grandazo blanco, ¿lo has visto? Megalodón, huevón. Ah, perdón, eres un Megaladrón. Y el golpe de Estado también que se No, claro, ¿no? Que están dadas las Esa es otra condiciones. película. Entonces, y el hecho además de que hay un montón de candidatos, o sea, estamos hablando de una veintena o alrededor de una veintena, ¿no? 20. Entonces, para el ciudadano en general, y creo que nos incluimos acá nosotros que estamos relativamente un poquito más informados que el promedio, es difícil hacer unas diferenciaciones importantes entre los candidatos por dos cosas en principio. Primero, porque los planes de gobierno no son fáciles de ubicar. Segundo, porque no constituyen un elemento decisorio para la mayoría de votantes. Y tercero, porque no son vinculantes. O sea, tú puedes poner básicamente lo que te dé la gana en tu plan de gobierno y no tienes que cumplirlo. Y finalmente puedes ofrecer lo que te dé la gana también, ¿no es cierto? Y pues, incluso cosas que ni siquiera dependen de la Municipalidad de Lima. En algunos casos. En algunos casos. No, claro, no estoy hablando particularmente de ti, digo en general porque... No, sí, claro. Hay varios candidatos que se creen ministros que van a ejercer Exacto. el Ministerio del Interior cuando van a ser alcaldes de la ciudad. Claro, o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no es cierto? O sea, También. competencias que no están dentro de lo que corresponde a la alcaldía de Lima. Entonces, la pregunta, la de arranque es, ¿cuándo te fuiste tú de la gestión de Susana Viera? ¿Cuándo me fui? Yo trabajé en el gobierno de Susana Villarán a partir del segundo año, porque el primer año nos peleamos por un tema de esos que solo los izquierdistas entendemos, que yo estaba por la unidad de la izquierda en las elecciones nacionales y ella no, entonces nos peleamos, el primer año no estuve. Y cuando la arena se la llevó el agua en la herradura y ya la crisis era horrible y todos pensábamos que la izquierda iba a estar hundida por 40 años por culpa del bochorno del agua en la herradura, entonces ya decidí entrar a colaborar. Y el primer año que participé, que fue el 2012, ayudé en Invermet, fui presidente de Invermet y sacamos los primeros 400 proyectos del programa que en ese entonces se llamaba Barrio Mío, que eran muros de contención, pasarelas, espacios públicos, accesos viales. Y luego, el 2013 y el 2014, fui presidente de Protransporte. O sea que en realidad yo terminé el 31 de diciembre del 2014 con la implementación parcial del corredor Javier Prat, ¿no? Eso fue lo último que hice. Así que no me fui, ¿no? Sino que se terminó el mandato. ¿Sientes que de alguna manera es una carga que tienes el haber trabajado con Susana, haber pertenecido, digamos, al grupo de campaña? Porque no solo trabajaste con Susana, sino has trabajado en la campaña, has sido jefe de campaña, me parece, ¿no? Sí, yo fui el jefe de campaña, por si acaso, cuando Susana ganó. Me excluyeron de la campaña del no. Del no, ahí sí está clarísimo. Y en parte porque, bueno, yo quise en verdad jefaturar la campaña del no, pero... Qué suerte que no te dejaron. Sí, carajo. Pero de repente hubiéramos impedido pues que se filtren centavos o millones de donde no debía, ¿no? Porque el jefe de campaña no se le hubiera pasado ningún problema de ese tipo, aunque no está demostrado, pero en todo caso, yo las campañas que he jefaturado no tienen ninguna imputación. Y manejamos con súper cuidado el tema de las cuentas y la plata, porque en realidad yo no creo que la izquierda deba hacer nunca campañas muy onerosas, ¿no? Porque somos uno de los grupos, digamos, que tiene más penetración en el territorio, más organización social. Si no estamos desunidos, ¿no? Y ahora no lo estamos, porque la mayor parte de los grupos de izquierda están apoyando la candidatura de Juntos por el Perú. Tenemos un acuerdo con Verónica Mendoza y con Nuevo Perú. En verdad la campaña es una campaña sobre la base de la organización, ¿no? No tiene que tener una millonada de dinero, ¿no? Bueno, una pregunta con que tiene que ver con eso. Tú dijiste, ¿no? De repente no se hubieran filtrado
esa plata, pero si no se hubiera filtrado esa plata, lo más probable es que él no hubiera perdido. Yo no lo sé, porque mira, si ustedes recuerdan la campaña del sí contra el no, en realidad las encuestas decían que él no ganaba, ¿ok? Un día antes de que hubiera el tema de la parada, ¿ok? Recuerden que el día en que las autoridades electorales aprueban la campaña del sí contra el no, o sea, el día que se dice, ok, va la vacancia, porque estaba en duda de si iba o no iba, si habían cumplido con los requisitos o no, si habían presentado las cosas a tiempo o no, era todo un debate, pero el día que se resuelve, casi es el mismo día en que se produce este incidente en el cual la 7ª región policial pone una dotación de policías muy pequeña, el municipio de Lima impide que los camiones lleguen a la parada y los intermediarios mafiosos de la parada contratan delincuentes en grande número y atacan a la policía, porque todo el mundo se ha quedado con la idea de que fue un acto de represión, ¿no? No fue represión, fue un ataque de delincuentes contratados por los intermediarios que atacaron a la policía, y por esa razón se generó esta idea de que algo así como que el municipio atacó al pueblo porque la parada era popular. Y por eso es que se tuercen las encuestas y el sí aparece, ¿no?, súper arriba, con 70%, pero es por ese hecho. En la campaña del sí contra el no, lo que ocurre es que vuelven las encuestas a estar como estaban antes del día de que hubo ese incidente en la parada. Independientemente de eso, ok, sí. En todo caso me parece que es mi hipótesis. No, claro. No, pero igual queda claro que no tiene ningún sentido hablar del no, porque no estaba ahí. Pero yo creo que podemos regresar a eso justamente iba a decir, ¿no? Sí. Tu foco es transporte. Digamos, sí, tú has trabajado en transporte, tienes experiencia en transporte, no solamente por el tema de lo que has hecho hace poco con lo del Metropolitano, que es ese Protransporte, sino has sido viceministro de Transporte. Sí, en la época de Toledo. Correcto. En la peor época de ser viceministro de Transporte. No, al contrario, en la mejor época porque... A ver... Te lo digo porque hay acusaciones de Odebrecht de esa época, con Toledo. No, pero no son de mi época, ahí hay que ser súper claros. Eso quiero que hagas. Sí. Yo fui viceministro el 2001 y el 2002. A mí lo que me tocó, y en esa época nadie hacía cosas raras en el Ministerio de Transportes, y yo hice varias cosas importantes, como creé Provías Nacional, que es la unidad ejecutora más grande y más importante del Perú, y la que tuvo mejor tasa de ejecución por mucho tiempo, y a mí nadie me dijo que había club ni nada, eso fue después del 2007. Recuperamos la categoría 1 para el Perú en aviación civil, fiscalizando a nada menos que Aerocontinente, que no quería ser fiscalizada, o sea, esa fue una de mis primeras broncas con el Orión Aéreo, que era Aerocontinente, y el Padrino, ¿no? Claro. Que luego lo agarró la DEA. Y ahora sabemos de dónde está. Claro, esa fue una de las primeras broncas. Y reglamentamos el SOAT, es decir, hicimos un montón de cosas que valían la pena, ¿no? Yo concerté la ley de puertos, que permitió que fluyeran las inversiones privadas en los puertos, porque antes de eso estaba todo detenido. Y eso fue el 2001 hasta el 2002. Yo el 2005 fui el primer peruano que denuncié el caso de la corrupción de la Interoceánica del Sur, que lo denuncié porque era obvio que todo estaba mal, ¿no? Y escribí un artículo súper conocido en Perú 21, ¿no?, que se publicó en agosto del 2005, o sea, meses antes de que se firme el contrato, y además hice todo lo que estuvo a mi alcance. Hablé con la gente de la Contraloría, con la gente del Congreso, con todos, para tratar de que no se firme ese contrato. Y estuve a punto de conseguirlo, solo que cuando la Contraloría envía el día de la firma del contrato un informe diciendo ese contrato no se puede firmar porque Odebrecht tiene un juicio por la presa de Cucho Quesera, Graño también. Lo que ocurre es que Proinversión ese mismo día contrata un abogado que hace un informe falso, ¿no es cierto? Y ese informe permite que ellos firmen, pero en realidad ese contrato, digamos, nunca se debió firmar, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos un post en Chicharrón de eso? De acuerdo. Que el post, o sea, iban a firmar, estaban todos en Palacio de Gobierno para firmar. Y, oye, pero acaba de mandar acá la Contraloría acaba de mandar un documento diciendo que esto no se puede porque los dos, Graña y Odebrecht, tenían un contencioso con el Estado. Y cualquier que tuviera un juicio con el Estado no podía firmar. Porque la ley de adquisiciones y contrataciones así lo establecía en ese entonces, ¿no? Entonces, o sea, tú más bien has estado siendo crítico al tema de la interacción No, más bien no. Yo fui el primero y el líder de una movida, ¿no? ¿Qué es lo muy que se cuestiona grande, ahora por el tema de Odebrecht, no? ¿Qué es lo primero que se cuestiona? Pues es eso, Claro. y la uno del metro, que son Claro. los dos casos, digamos, más comprobados, ¿no? Bueno, volviendo al tema, Sí. transporte, tu caballito de batalla. Transporte es una de las cosas que yo más conozco, pero ojo que yo también tengo mucha experiencia en gestión pública. Yo, por ejemplo, trabajé para el MEF y diseñé todo el sistema de inversión pública que lamentablemente PPK desnaturalizó, ¿no? Que en mi opinión fue una excelente herramienta de control para formular proyectos en todo el país. Y en general yo, mi oficio, digamos, es que soy un formulador de proyectos de inversión, ¿no? Entonces yo he ejecutado proyectos, he formulado proyectos y aparte sí, varios años me he dedicado al tema de transportes.
Y bueno, he tenido bastante experiencia, incluso internacional, en muchos países he visto proyectos de integración, he trabajado para la iniciativa IRSA, así que bueno, tengo sí bastante kilometraje, tanto en gestión pública como en transporte. Que me parece Y importantísimo. nunca le he fallado a nadie, ustedes pueden mirar todo lo que yo he hecho ¿Y cuáles son no las van a propuestas encontrar en transporte? Sí, algo recontra concreto. Mira, recontra concreto, vamos a sintetizarlo en 3 cosas. Carriles exclusivos para el transporte público, porque hay que hacer justicia espacial. Hoy día lo que ocurre es que el 70% del espacio lo tienen los taxis y los vehículos privados, y muy poco espacio tiene el transporte público. Entonces, necesitamos carriles exclusivos en todas las avenidas troncales o principales, ¿no? Como Carretera Central, Panamericana, Javier Prado, Próceres, Abancay, Canto Grande, Guaylas, etcétera. ¿Y exclusivo qué implica? O sea, ¿cómo Significa haces que eso se con... cumpla? Sí. Porque ahorita hay carriles, Claro. digamos, No hay. exclusivos solo para el bus, pero el bus tampoco es que A ver. respeta su carril. Si la ciudadanía recuerda, con María Jara en el año 2011 hicimos un reordenamiento en Abancay Manco Cápac, ¿no es cierto? Utilizando ya los tachones y la señalización que ya existe, porque la Abancay en realidad, la avenida Abancay y la avenida Manco Cápac ya están diseñadas para que los buses vayan en 2 carriles exclusivos y que los vehículos privados en otros 2 carriles. Claro, la Abancay es una avenida en que se puede hacer eso con facilidad porque tiene 4 carriles, o sea, 2 de ida y 2 de vuelta. No, perdón, tiene 4 carriles de ida y 4 de vuelta, o sea, es una avenida súper ancha, ¿no? Pero ojo, la infraestructura ya está ahí, ¿no es cierto? Con unos pocos inspectores y explicándole a las empresas por dónde tienen que ir y a los vehículos privados por dónde tienen que ir, el asunto funciona. Si ustedes miran el día que se hizo el reordenamiento, la foto es en orden todos los buses en los 2 carriles exclusivos y los vehículos privados en los otros 2. Y se logró que todos vayan más rápido. Sin mayor gasto de infraestructura, ¿no? Casi sin gasto de infraestructura. infraestructura. Lo que se gastó es en control. O sea, Claro. las Organización. medidas, ¿cuáles fueron? No podían doblar a la derecha en algunos puntos. Los paraderos se distribuyeron para que no todos paren en el mismo paradero y hagan cola, ¿no? Para evitar el efecto mariposa. Y con eso bajamos los tiempos de 45 minutos a 15, ¿no? En todo el eje de Abancay Manco Cápac. Ya, eso no es difícil de hacer. En Tacna Garcilaso... Pero ¿cómo lo sostienes en el tiempo? Porque el problema es, yo recuerdo que hubo una época en donde, por ejemplo, la Arequipa estuvo muy ordenada, efectivamente los buses iban Mi época. rápido. Mi época. Exacto. ¿Cómo lo sostienes? Es verdad, pero es Voten la por mí Castañeda. y yo se lo sostengo. Ya, votamos por ti, ganas, ordenas, y en 4 años sale Castañedita y otra vez regresamos a lo mismo. ¿Cómo hacemos que eso sea sostenible? en el Tienen que tiempo? votar pues sostenidamente por alcaldes que quieran hacer bien las cosas, porque a ver, digámoslo de esta forma, ¿ya? Y es importante tu pregunta, ¿no? A ver, yo dejé el corredor azul sin los alimentadores, porque solo hicimos 2 alimentadores integrados a la troncal, el de Hacho y el de Flor de Mancaes, pero con 160.000 pasajeros, con una tarifa de $1.20 y yendo a 17 km por hora en hora valle y a 13 km por hora en hora punta. Así dejamos el corredor en diciembre del 2014. ¿Qué hizo Castañeda? Votó a los inspectores, dejó unos cuantos, quitó las cositas que habíamos puesto en el suelo, esos conos, para que en la cuadra donde pare el bus entre como preferencial, ¿no es cierto? Y que los taxis no se paren ahí donde la gente está haciendo cola. Entonces, al desarmar el esquema básico para permitir que el bus vaya rápido y los taxis o taxis colectivos no se metan a la zona de parada del bus, lo que hiciste fue le quitaste velocidad. Al quitar los inspectores y poner el bypass, ¿no es cierto? El saldo final es que ahora van a 9.2 km por hora. Claro. Porque sin inspectores y con bypass Se nada retrocede. sirve de nada. Y el bypass no sirve de nada porque en un corredor con 70 intersecciones, ¿de qué te sirve arreglar una? Claro. Te pasas a Colón y de nuevo estás atracado en Colón. Entonces, Y ese es un ejemplo nomás, porque ahí no, ha desactivado no, una claro. serie de... Entonces, el tema es, no hacer el bypass significaba mantener inspectores por 15 años. Entonces, ¿qué es lo que más conviene? ¿No es cierto? Aquí lo que Castañeda hizo fue quitar los inspectores, poner un bypass que no sirve para nada, y ahora vamos a 9 km por hora, cuando íbamos a 15 km por hora en promedio en diciembre del 2014. Y luego, al no haber inspectores, se ha inundado la Arequipa de taxis colectivos. Ahora, hay una cosa ¿No? importante en eso que acabas de decir, Sí. que es verdad, ¿es cierto? Pero eso no está considerando el hecho de que el parque automotor peruano crece más o menos una tasa de 5% todos los años. Entonces, entre el 2014 y el 2018, estamos hablando de casi 30%. No. ¿No? A ver, es verdad que en Lima pueden entrar 150.000 vehículos cada año a la ciudad, ¿no? Entre camiones de carga, buses, todo. Eso es verdad. Pero también es verdad que la tasa de motorización en Lima es muy baja, ¿ok? Sí. ¿Por qué? Porque incluso hay familias que a pesar de que pueden tener un auto, no lo usan porque no les alcanza para gastar la gasolina para ir del trabajo a la casa todos los días. Entonces,
Es verdad que compramos cada vez más carros, eso es innegable. No, y que una parte entran a la ciudad. Y la tasa de... o sea, la ¿Ok? tasa según- Pero la congestión no está causada porque tengamos una alta tasa de motorización en el sentido de vehículos por habitante, porque la tasa de motorización de Lima es más baja que Guayaquil, que Quito, que La Paz, que Buenos Aires, que Santiago, ¿ok? Ya. Es más baja que todos. Pues claro, Entonces de nuestro acuerdo. problema es el exceso de caos, no el exceso de carros. El exceso de caos y no de carros. Sí, exactamente. Ya, pero Y- yo me estoy refiriendo a un asunto que es... Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Nuestra tasa de Motorización. motorización puede ser Súper muy baja. baja, ¿no es cierto? Pero yo estoy hablando de números absolutos de número de carros que entran en, los mismos, acuerdo. en las mismas calles. Sí, yo a eso voy. lo que quiero- Ese número está creciendo y las Eso calles es son verdad, iguales. eso es verdad. Ya, a eso Pero voy. el crecimiento del parque automotor, que dicho sea de paso, la tasa de crecimiento bajó porque estamos en una medio recesión, ¿ok? La gente Ya no compra empezó a tanto. no comprar tantos autos últimamente. Pero el problema principal que causa la congestión no es ese, ¿ok? No digo que no sea un contribuyente, pero no es el principal. El principal es este. ¿Cuáles son los carros que se mueven todo el tiempo? Público. Los buses y los taxis, ¿ok? Esos se mueven mucho más porque tú sacas tu carro, si es que tienes carro, no sé si manejas, y vas, digamos, a tu trabajo y regresas, digamos. O sea, te mueves 7 kilómetros más 14 kilómetros. Pero ¿cuántos kilómetros se mueve un taxi? Entre 200 y 300. Entonces, ¿nosotros cómo dejamos? Nosotros dejamos en 2014 100.000 taxis registrados formales. Hacíamos mega operativos contra el taxi pirata y solo habían 14.000 taxis piratas. ¿Ok? 100.000 y 14.000. 114.000 entre los dos. Y los taxis son los que más ocupan espacio en las intersecciones. Cualquier ciudadano puede ir y mirar cualquier intersección y empiezas a contar y te das cuenta que ellos son los que ocupan la mayor parte del espacio en las intersecciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Al quitar los inspectores de las principales avenidas, porque Castañeda los votó a casi todos, ¿ok? De 1.100 que dejamos, votó 950. Y los otros reemplazó a muchos de los otros, con lo cual hay gente no experimentada y abusiva. Ahora tienen una pésima imagen los inspectores de transporte. Lo que ocurre es que ahora ya no tenemos 14.000 taxis piratas, tenemos 90.000 taxis colectivos, ¿ok? Y como 90.000 más que son piratas puros, que no hacen colectivos, sino hacen taxi, pero pirateando. Entonces, claro, si tú pasas de 100.000 a casi 300.000 taxis... En 3 años, exponencial, ¿no? esos carros están moviéndose 300 kilómetros al día o 200 kilómetros al día. ¿Por qué? Porque trabajan 12 horas y a veces son 12 horas de una persona y a veces es otro, trabaja las otras 12 horas, ¿no es cierto? Entonces, el problema principal es ese, el total descontrol. Al quitar el sistema de inspectores y al malformarlos y a perder toda la capacitación que nosotros hicimos, lo que está generando es que estemos en el extremo del descontrol, porque nunca han habido 30.000 colectivos en un día, ¿no es cierto?, en la Arequipa. Eso no hemos tenido nunca jamás. Hemos tenido colectivos, pero no en este número, ¿ok? Y ese número de colectivos en la Arequipa es lo que hace que el bus azul vaya a 9 kilómetros por hora, que es una velocidad equivalente a la anterior a la reforma, ¿ok? O sea, nosotros sacamos 4.500 cústers, las reemplazamos por 200 buses de 2 años de antigüedad a gas, ¿no es cierto?, en promedio de 12 metros. Y lo que ha ocurrido ahora es que el espacio que se liberó por la salida de las cústeres se ha ocupado por 30.000 taxis colectivos, que son los que se chupan 60.000 pasajeros. Claro. ¿Me entiendes? Que se han bajado al taxi colectivo. Entonces, el taxi colectivo, ¿qué es lo que hace? Hace el bus lento. Al hacerlo lento, le sigue quitando pasajeros. Entonces, Yo no quería un dejar carril exclusivo eso. con tachones o conos en el piso sobre la Arequipa anula el taxi colectivo porque no lo vamos a dejar ir por el carril de la derecha cuando vas de Miraflores hacia el centro histórico. Porque la ventaja que tiene el taxi colectivo es que se cuadra donde está la cola. Un taxi colectivo, 2 taxis colectivos, 3 taxis colectivos y el bus ya no puede entrar a su paradero, ¿no? Entonces eso es lo que hace lento el funcionamiento del corredor y lo que hace que la gente se baje del bus y vaya al taxi colectivo, ¿no? Pero claro, si todo sigue así, Lima va a ser inmanejable, ¿no? Retomemos lo que había preguntado Patricia antes de que Sí. me interrumpamos, que era que tú ibas a resumir en tres partes. Ah, tu- sí, No te perdón. dejamos pasar de la Sí, primera. no te Tú dejamos pasar la emocionaste primera. y nos fuimos. Sí. Ya, bueno, entonces, carriles exclusivos es fundamental. Ya. La segunda es olas verdes. Hemos dicho que son 90 millones de dólares lo que hemos calculado que se requiere para semaforizar y fortalecer el centro de control para que todas las avenidas importantes funcionen como Arenales y Petituars, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que si van por Arenales y Petituars, tú vas rápido y cuando está a punto de llegar hasta el semáforo rojo ya cambia a verde y siempre vas en verde, ¿no? Ya, eso que permite ir mucho más rápido que esas avenidas se puede Eso hacer debería en... ser por default. todos Claro, en lados. toda la ciudad. Entonces, el problema cuál es? Lima tiene 5.000 intersecciones, solo 1.250 tienen semáforos y solo 300 tienen sistema de olas verdes, es decir, semáforos inteligentes articulados en un centro de control. En realidad estamos en la época de la carreta en Lima y autocríticamente yo diría que cuando hicimos la reforma del transporte
2013-2014, claro, solo nos preocupamos de arreglar el tránsito en donde estábamos haciendo la reforma del transporte, ¿ok? Y en realidad creo que ahora la idea es ir con todo y arreglarlo ya de una vez para toda la ciudad. Nuestra propuesta es que el municipio ponga $45 millones y el MTC ponga otros 45, porque una buena parte de las vías congestionadas son vías del acceso a la carga que entran a la ciudad, ¿no? Panamericana Norte, Sur, Evitamiento, Carretera Central. Y por lo tanto creo que el Ministerio de Transportes tiene que poner parte de la plata. Y si no la pone, el municipio tendrá que poner todo porque esto es súper prioritario, ¿no? Ahí está el tema del óvalo Cantacallao, por ejemplo, ¿no? El óvalo Cantacallao ya es un tema, digamos, de la inversión en infraestructura, ¿no? Porque eso, si no se activa, vamos a tener un problemón. Sí, claro, sí, ese es un buen punto, se ve que has investigado. A ver, Panamericana Norte... Haces tu tarea, sí, muy bien. Claro. 20 candidatos, cosa quiere. Pero en todo caso, las medidas de baja, digamos, que hay que hacer inmediatos son la renovación de la flota, los carriles exclusivos y las zonas verdes. Con esos tres podemos bajar los tiempos a la mitad. Ahora, hay otras medidas más pesadas, más complejas como esta que tú señalas, ¿no? Más pesadas se me señala a mí. Bueno, pero estamos ahí estamos en la misma categoría. ¿No? Bueno, Castañeda ha hecho la barbaridad de que en el contrato de Rutas Nuevas de Lima, que va desde el óvalo Javich hasta el óvalo Ancón, o sea, lo que normalmente llamamos Panamericana Norte, le está quitando uno de los 4 intercambios viales grandazos obligatorios, que es el de Cantacallao. Ahora, ¿por qué sería catastrófico que se mantenga el retiro de esa obra? Porque el MTC está terminando una carretera que va de Canta hasta Cerro de Pasco, digamos, que está donde está ahí mi asesora de prensa, ¿no es cierto? Desde Canta a Cerro de Pasco. Entonces, cuando la carretera Canta a Cerro de Pasco se termine, claro, el 30% de los camiones que hoy día vienen por la carretera central van a entrar a la ciudad en ese punto. Y se va a armar Cantacallao. Y Los Olivos va a ser un desmadre si no hay un intercambio vial suficientemente grande para poder manejar la circulación. Entonces es súper irresponsable lo que ha hecho Castañeda en ese caso, y lo que tiene que hacer el alcalde que venga, que obviamente voy a ser yo, es reponer esa obra, y mi idea es que una vez que la hayamos repuesto, hay que sacar el peaje de Puente Piedra, porque el peaje no debe estar en Puente Piedra, el contrato permite moverlo, norte o sur, y yo creo no que... No sacarlo, sino trasladarlo. Sí, por lo menos hay que trasladarlo, y luego si se quiere bajar un poco, ya hay que devolverle todo al Ministerio de Transportes, porque en realidad Rutas Nuevas de Lima es un proyecto que está en la red vial nacional. Son los accesos de carga a la ciudad. Y para mí sí es un problema que el municipio de Lima maneje los accesos de carga a la ciudad, porque eso hace que el MTC se desentienda de la infraestructura que ellos tienen que hacer para que la carga tenga un viaducto exclusivo, ¿no? Desde el norte hasta el puerto del Callao y desde el sur hasta el puerto del Callao, porque en verdad es chamba del Ministerio de Transportes. Claro. No es chamba del municipio, solo que claro, como alguien le entregó al Belmont hace un montón de tiempo esas rutas para que tenga el ingreso de peaje, bueno, Lima se lo apoderó y no lo quería soltar, pero en verdad, por lógica, digamos, Lima no debería manejar los accesos de carga, sino debería manejar las vías metropolitanas urbanas, ¿no? Entonces mi idea es, ok, tenemos que recuperar Cantacallao para Rutas Nuevas de Lima, investigar si ha habido adendos de Castañeda que han roto el equilibrio económico-financiero en el caso de Rutas Nuevas de Lima, y una vez resuelto este tema, mi idea es que hay que devolver este proyecto al Ministerio de Transportes, ¿no? Pero salvaguardando lo que se necesite. Esto es Chicharrón de Prensa y estamos aquí con Gustavo Guerra García, candidato por Juntos por el Perú a la alcaldía de Lima. Lo decimos porque también sonamos por Spotify, no nos van a ver la cara, no van a saber quién está, entonces es bueno que... Así es, así, por eso hay que hacer un poco de dinámica de radio. Spotify, ya saben. ¿Ya terminamos con los 3? Sí, claro. Yo solo quiero decir una cosa más. Ajá. Los carriles exclusivos van a ser una bronca con los propietarios de vehículos privados, que son el 16% de las familias de Lima. Pero lo cierto es que si eso no se hace, va a ser inmanejable ir en transporte público en Lima, y el costo es alto, porque como hay una clase media baja y media y media alta que está comprando carros, en realidad si no le damos un mínimo de confort con carriles exclusivos a la mayoría que usa transporte público, todos esos van a ir a comprar desesperadamente autos privados. Claro. Y así la congestión en Lima va a ser inmanejable. O sea que en verdad aquí el tema es todo o nada. O aquí se hace lo que se tiene que hacer, o las verdes, modernización de flota y carriles exclusivos, o vamos a ir muy pronto a 5 km por hora en toda la ciudad. Hablando de carriles exclusivos y ya estructuras... Así que mejor voten por mí. y no trabajar sobre estructuras que haya... O sea, por ejemplo, todo el metropolitano hay zonas donde definitivamente se tuvo que hacer trabajo de infraestructura no se hizo, ¿no? Entonces tenemos zonas donde antes había carriles de 4 carros o 4 carriles, y de pronto ahora es uno, ¿no? Y divides la ciudad de pronto, porque los buses pasan por una zona
que normalmente era de la ciudad, ¿no? Como Barranco, en la misma estación Matelini, ¿no? Que es una Sí. estación que está en medio de todo y tapa la entrada de Chorrillos para todos lados. De acuerdo. Lo convierten en un embudo. Cuando tú nos dices, no es un trabajo de infraestructura, sino poner unos conos, siento que estamos agarrando nuevamente infraestructura que ya existe, sobre la que vamos a pasar. Sí, pero y es como cuando haces una ciclovía y agarras la mitad de la pista y dices, ya, es ciclovía, ¿no? Entonces, que pase en Surco, que pase en Miraflores en algunas partes, ¿no? Pasa en San Isidro también. ¿No? sí, muy buen punto. A ver, se los voy a explicar, ¿ya? Esa preocupación que él tiene, no la tengan, ¿ok? Porque justo el tipo de solución que nosotros estamos planteando, que son inversiones mínimas, aprovechando la infraestructura preexistente, significa no hacer soluciones antiamigables con el entorno. Vamos a decirlo de esta forma. Antes que Castañeda ponga esos absurdos paraderos de aluminio horribles en el corredor Arequipa, había más espacio de vereda Claro. y de verde. Porque claro, esos paraderos parecen muy lindos, pero en verdad te están quitando espacio de circulación y de verde. Cuando nosotros hicimos la consulta a todos los vecinos a lo largo del corredor Arequipa, ¿no es cierto? También lo hicimos en Tacna y en Garcilaso, pero voy a hablar solo de Arequipa porque ahí está, hay más verde y poca vereda a los bordes. Nadie quería que pongamos infraestructura, ni de estaciones ni de paraderos. Querían básicamente que el paradero sea una señalización mínima y que interfiera mínimamente con el entorno y el funcionamiento del corredor. Entonces, el esquema de corredores complementarios, en realidad, aunque muchos lo han criticado, es lo más amigable que hay con el funcionamiento de la ciudad, porque no te pone barreras. O sea, poner conos, Claro. ¿no es cierto?, en el medio, permitiéndole a la gente que vive en la casa que ellos sí pueden entrar y cuadrar, no genera esas situaciones. Un corredor segregado pesado con impedimentos, obviamente como es el corredor segregado del Metropolitano en Barranco, sí le friega la vida al que tenía su casa acá y la bodeguita a la que iba cruzando la pista, porque Hay ahora casas que no tiene que tienen caminar vereda. un montón de cuadras para dar la vuelta, ¿no? Es lo mismo que le pasa a la gente en Puente Piedra, le has puesto un intercambio vial exacto, fabuloso, exacto. pero que le sirve a los que vamos de sur a norte. Y los que tienen carro, y los que se movilizan a pie no pueden. Pero los que hacen larga distancia, Claro. ¿no? Pero ellos, los de Puente Piedra, si no les pones varios puentes peatonales, claro, les queda lejísimo que tienen que ir hasta allá, dar la vuelta, entonces les molesta. Eso incluso les molesta más que el propio peaje. Y lo mismo ocurre con la línea 1 del metro en Beriamel Triunfo, ¿no es cierto? Cuando está en superficie, si no pones suficientes cruceros peatonales, lo que ocurre es que tú antes estabas al frente de tu supermercado y ahora tienes que caminar 8 cuadras Claro, y sentimos dar al una final vueltaza. que la ciudad está hecha para los carros. Claro, ¿no? O sea, por eso es que en realidad el esquema de corredores complementarios y el esquema de usar inversión mínima con tachones y señalización y controles electrónicos para hacer funcionar un esquema de carril separado, pero no alterando la infraestructura, en realidad, aunque no lo parezca, es la solución más amigable para todos, ¿no? Ok, quiero que me repitas, Sí. sí, no me acuerdo si lo dijiste. Sí. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Quién lo va a bancar? ¿Y en cuánto tiempo puede estar listo? Cuesta muy poquita plata, lo banca la Municipalidad de Lima. En realidad, con menos de 300 millones de soles en 2-3 años se pueden hacer corredores exclusivos en toda la liga. Y esa inversión que estoy señalando no solo incluye los tachones y la señalización, incluye los orientadores, los inspectores, ok, todo el paquete de medidas. Nosotros calculamos 289 millones de soles, digamos 300. Con eso puedes hacer todo lo que estoy diciendo en todo el ámbito de los 5 corredores complementarios principales ¿Y el efecto de en un esto? plazo relativamente corto. ¿Qué es? Plazo corto es... O sea, Es plazo relativamente corto, ¿cuánto es? todas las troncales en 2 años y toda la red de alimentación en 4 años. O sea, en la distancia de tiempo. Sí, porque además en el 2011-2014 se convenció a las 225 empresas de transportes de Lima que les convenía el esquema de la reforma. Por eso es que hoy día es un problema menos conflictivo que antes. Los choferes también ya entendieron que la reforma es intensiva en empleo y que se requieren más choferes de los que hoy día hay, ¿no? Porque hoy día un chofer trabaja en promedio 14 y media horas. ¿Ok? En promedio. Entonces, ¿por qué? Porque hay un chofer por unidad. En el esquema de la reforma tienen que haber 2.4 choferes porque en la reforma hay régimen horario controlado. Nadie trabaja más de 10 horas. Claro. La jornada continua nunca es más de 5. Entonces se requieren 3 choferes por unidad. Entonces, en el esquema de la reforma el chofer no pierde, gana. Porque ganan 1.000 soles más mínimo. ¿Ok? Pero además de que ganan 1.000 soles más, en líquido tienen CTS, vacaciones. Son más formales. ¿Cómo No se es llama una lo que tenemos en julio y en Seguridad, diciembre? ¿no? ¿Gratificación? Gratificación, Bueno, tú tendrás. CTS, no, yo no, los choferes que van a estar en planilla, Ya. ¿no es cierto? Porque el cambio obliga, en los corredores complementarios, en el Metropolitano, todos los choferes están en planilla, Ya. lo cual es un cambio enorme respecto a la situación No, actual. o sea, es una formalización Y ese muy chofer importante. que no está agotado no corretea porque no hay superposición de rutas, y ese chofer que no está agotado no corretea y por lo tanto no mata. Hay menos Pero accidentes, eso digamos. implica No hay unificar. ningún pasajero muerto
ni en corredores complementarios ni en el metropolitano. Y en las rutas tradicionales, el sistema de transporte público se lleva el 36% de los accidentes con muertos y el 70% de los accidentes con heridos. Estos son los problemas concretos de la ciudad. Pero eso Entonces, implicaría... ¿hacemos reforma o seguimos con 50.000 accidentes al año en Lima, ¿no? Pero eso implicaría, por ejemplo, unificar el tema de los pasajes, ¿no? El tema de las tarjetas de pago, etcétera, ¿no? Esto se puede resolver sin eso. Ok. Pero la unificación... Pero ojo que hay una empresa que está encargándose de eso, ¿no? O que se le ha ganado la concesión, qué sé yo, ¿no? A ver, voy a decirlo resumidamente, ¿ya? Ajá. Nosotros hicimos el 2013 y el 2014 una licitación súper limpia, súper fantástica, y invitamos a los grandes operadores tecnológicos de talla mundial, o sea, la Autoridad de Madrid, los coreanos, Recaudo Bogotá, los que operan en Santiago, que vinieron a competir a Lima y ofrecieron súper buenas condiciones, 40% más baratas que lo que cuesta el sistema del metropolitano de tarjetas, ¿ok? Y con una tecnología de tarjeta muy superior que permite hacer la interoperación de todos los sistemas. La misma tarjeta para el Ok, metropolitano. ¿qué hizo el kit del Castañeda? asunto, ¿no? O sea, Como el MEF y Nadine Heredia no querían que GMD, que pertenecía a Graña y Montero, firme ese contrato porque era el socio de la Autoridad de Madrid, entonces bloquearon el tema con una opinión absurda sobre que no nos podían dar la opinión previa, como era una APP, no nos podían dar la opinión previa porque decían que debíamos haberla pedido antes, lo cual era absurdo porque no estaba en su reglamentación. Y Castañeda ilegalmente anula la adjudicación. ¿Y para qué lo anula? Para darle a dedo al operador del metropolitano, que es 40% más caro que lo que salió nuestra licitación, ¿no? Y además con una tarjeta de baja resolución, no sé cómo explicarlo, de repente ustedes que son comunicadores me ayudan, o sea, la tarjeta del metropolitano tiene una tecnología de tan baja calidad que no puede interoperar con las demás porque no tiene espacio. Por eso la tarjetita del metropolitano no puede pasar por el validador del metro, ¿ok? Y al revés, porque las dos tarjetas son recontra misias desde el punto de vista tecnológico. De repente ese mensaje sí se entiende. Misia se entiende. Claro, entonces, en nuestro esquema, la tarjeta era una tarjeta súper, ¿ok? Que permitía que pase por cualquier validador de cualquier sistema. Por lo tanto, con esa tarjeta te podías mover por todos los sistemas. Es un problema de la tecnología. De la tecnología, Claro. que la resolución es muy baja. Sí, Entonces, a mí me parece recontra irresponsable y además ilegal, porque hay una ordenanza en Lima que dice que el sistema de recaudo privado de tarjetas y validadores se licita. ¿Ok? Y lo que ha hecho el municipio de Lima es presionar a los consorcios de corredores complementarios para obligarlos a contratar al operador de recaudo del Ya, pero metropolitano, eso ya fue. que Tú no va a dices permitir interoperación. que O sea, eso que no eso lo lo vamos a necesitas. cancelar. Tú no lo necesitas, pero ¿cómo No. lo vas a hacer? Entonces, porque No, tendrías que hay unificar. que licitar de nuevo todo Vas a el licitar de SIT, nuevo. te pones de acuerdo con el MTC para que la línea 2 y el SIT, el Sistema Integrado de Transporte, o sea, todas las demás rutas tengan la misma tarjeta de alta resolución que sí permite que esas dos tarjetas, teniendo cualquiera de esas dos, el usuario pueda usar todo Y el este sistema. contrato actual no hay posibilidad de que ellos te demanden, que pidan una... Lo que pasa es que ese contrato actual se ha hecho ilegalmente, Ya. ¿ok? Además tiene un plazo cortísimo. Ok. Entonces Pues ese no, contrato no hay está problema. mal, no tiene sentido y además es muy oneroso. Ha ganado la propuesta técnica peor y la más cara, o sea, no tiene sentido Claro. por ningún lado. Y- Solo que como nos lo venden como un acuerdo entre privados, Claro. Una APP. supuestamente tenemos que acatar eso, pero lo cierto es que el marco legal del municipio dice que el sistema de recaudo privado, primero, que es para todo, y segundo, que se concursa. Y ellos no han hecho eso, por lo tanto hay que anular este tema, ¿no? Tú dijiste algo de la plata, Porque ¿no? es Cuando lo justo. ¿Dónde sale la plata? Y yo tengo una palabra que he escuchado mucho cuando te has presentado y es el tema de subsidios. Sí. Explícanos a qué se refieres con subsidios, porque es una palabra que mucha gente le teme. Les considero... Claro, lo que pasa es que, a ver... Mira, el fujimorismo tiene 3 candidatos, ¿no? Tiene Reyardo, ¿no? Vamos a invitar a los tres Que acá cambio para darle 90. una por... Claro, para a ahorrar Dittel, tiempo. que es el candidato de Keiko, pero el que no le dan plata para la campaña, y a... ¿Cómo se llama? letras. Y a Gagó, ¿ok? Ah, también está. Claro, Gagó es el mejor financiado, Claro. Reyardo es el más posicionado, y Dittel es el que no está ni posicionado ni le dan plata. Entonces, pero son 3, ¿no? Entonces ellos van a ver pues a cuál apoyan al final, a ver el que le va mejor. Y yo le quiero decir a la ciudadanía, el caos del transporte es consecuencia directa de las reformas de los decretos legislativos de los 90, que en otras cosas habrán mejorado el país, pero en el transporte generaron el caos. Liberalizaron todas las rutas, permitieron que cualquiera dé un servicio, y la ley de la época decía, cualquier cosa con 3 ruedas o más puede transportar personas en Lima, ¿ok? Lo cual no ocurrió nunca en ninguna parte del mundo, pero acá se hizo así. Y permitieron taxi... Mototaxi. no solo mototaxis, o sea, taxi,
Station Bound, con timón cambiado a la derecha, ensamblado heroicamente en Ceticos Tacna, ¿no es cierto? Heroicamente, y Buscamión, y todos los buses hechizos que se puedan imaginar, y la flota llegó a tener, cuando yo era viceministro, la flota de transporte urbano tenía 48.000 unidades, cuando solo necesitamos 13.000, ¿ok? O sea que ese es el problema causado por el exceso de neoliberalización salvaje con timón cambiado a la derecha que se aplicó en Lima y que es la causa del desastre que tenemos nosotros, yo te quiero felicitar que no es comparable a ninguna parte del mundo, ¿no? Te quiero felicitar porque en 5 minutos no hemos respondido lo de los subsidios. Y me parece pero... un gran político porque me lo he creído. No. Pero es que lo que acabo de decir tiene razón con eso. Y ahora dentro del tema. Entonces, dentro del desastre, esos mismos decretos legislativos dijeron el transporte público ya no es un servicio público, sino que se vuelve un servicio privado. Por lo tanto, todo es lucro y las rutas de transporte solo llegan hasta donde son rentables. Y ese es el problema de esta ciudad. Que digamos, imagínate que tú trabajaras en un instituto, estudiaras, ¿ya? En un instituto, tienes 20 años y vives en el asentamiento humano Nuevo Paraíso en Comas, en la punta del cerro. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, la ruta no llega hasta tu casa. Claro. O sea, llega hasta un punto y da la vuelta. Porque no es rentable, ¿no es cierto? Porque han convertido el transporte público de pasajeros no en una política pública, sino en un negocio. Entonces, si no le metes subsidios al sistema, nunca va a llegar a donde debe llegar. Y la inseguridad que se genera por ese tramo enorme en el que la gente no tiene transporte público es terrible. Y la gente más pobre, si quiere desde Payet subir al cerro en Nuevo Paraíso, tiene que pagarle 5 soles a un mototaxi. Y la mayor parte de las personas que yo conozco no tienen 5 soles para pagar todos los días. Por eso los pobres tampoco suben al Metropolitano. Porque como no tienen subsidios, 2 soles 50, no mucha gente los puede pagar. ¿Por qué la línea del metro es más popular y la gente la puede utilizar? Porque está subsidiada. Si no tuviera subsidios costaría 4 soles la línea 1 del metro, ¿ok? Pero como tiene subsidios cuesta 1,50 sol. Claro. El Ministerio de Transportes ya dijo que la ley de la Autoridad Única de Transporte Lima Callao se recupera la condición de servicio público del transporte urbano y que va a haber subsidios, ¿ok? Por lo tanto ponemos fin y esa plata sale del Estado. Claro, como salen los 150 millones de soles del subsidio operativo en la línea 1 de las arcas del Ministerio de Transportes, que tiene un presupuesto de 8.000 millones de soles. Y el MTC está de acuerdo con que estos recursos se den. Lo que nosotros estamos es básicamente precisando cómo debe funcionar el subsidio, que en nuestra opinión es 1 sol para el segundo pasaje y gratis el tercero, siempre que tu viaje sea en 2 horas, porque así funcionan los sistemas tarifarios integrados en el mundo. O sea, así funcionan en Europa, que no son soviéticos ni planificación central, ¿no es cierto? El 60% del costo del transporte está subsidiado. Y no son buses chinos con motor Cummins baratitos y sillas peruanas como hacemos acá, ¿no es cierto? Son en realidad buses Scania a todo trapo, ¿no es cierto? Con aire acondicionado en verano y con heater en invierno, ¿no es cierto? Pero acá decían que no se podía, ¿no? Es imposible, ¿cómo van a tener aire acondicionado? Hay a lo que voy es a que el costo de un bus en el Perú cuesta la mitad. Claro. En Europa cuesta el doble que en Perú y ellos subsidian el 60% de un bus que cuesta el doble. No se le puede dejar a la oferta y la demanda que ocurra. No, Santiago de Chile tiene 700 millones de dólares de subsidio anual, solo en la ciudad de Santiago, y en Bogotá el subsidio es equivalente, ¿no? Entonces nosotros hemos calculado que descontando el subsidio sobre el nivel del metro, requieres arrancar con unos 200 millones de soles para los sistemas reformados, porque la idea no es subsidiar ni a los chosicanos ni a avión, ¿no? Y vas aumentando poco a poco hasta llegar a unos 2.000 millones de soles dentro de unos 8 años, porque si no hay subsidios, vamos a ir siempre en hora punta como sardinas. Si no hay subsidios, las rutas no llegan a las zonas más pobres o de baja densidad. Y si no hay subsidios, no vamos a poder facilitar a la gente que toma varias conexiones, porque la gente que en Lima gana menos de 600 soles gasta el 48% de su sueldo en transporte, según la encuesta nacional de hogares. Y esa es una injusticia tremenda que hay en Lima, que tiene que ver con que los pobres no tienen red de transporte público, tienen que iniciar su viaje en un taxi y un mototaxi hasta que recién llegan a la red de transporte público. Y desde ahí, una conexión o 2 o 3. Entonces, además me parece problema se tiene que resolver. Que sea uno de tus problemas principales. Pero hay una pregunta que acá estamos con Gustavo Guerra García, candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú. Justicia Popular, tío. Pero está bien, porque nosotros vamos a hacer justicia popular. Y lo estamos repitiendo porque también estamos en Spotify, donde no nos ven el cacharro y los kilos. Una pregunta importante, ahora que estás diciendo el tema de la injusticia, el tema de convertir todo en un negocio, ¿no es cierto? Este asunto de los peajes,
donde hubieron disturbios y todo lo demás, y se acusa a la gestión de Villarán, ¿no es cierto?, de haber regalado los peajes, de haber aumentado el plazo, el plazo de la concesión, básicamente, y con eso regalarle casi 40 millones de dólares más al operador o algo por el estilo. Era una barbaridad de plata. ¿Qué pasó ahí realmente? A ver, vamos por partes y cucharadas porque se están mezclando las dos concesiones. Arranquemos con Línea Amarilla, ¿ya? ¿Ya? A ver, Línea Amarilla es el segundo proyecto más entreguista de la historia vial del Perú después de la Interoceánica del Sur. ¿Okay? En la Interoceánica del Sur son 3.100 millones de dólares de pérdidas, porque los costos son 5.000 millones y los beneficios son 1.900 según Odebrecht, ¿no? Según Odebrecht. O sea, no se sabe todavía. O sea, son 3.100 por lo menos las Por lo pérdidas. menos, Las pérdidas, por lo menos, ¿ok? claro. O sea que señores fiscales, cuando calculen las reparaciones, 3.100 es la referencia. Ya. Y eso se lo dije a Hamilton, solo que el día siguiente que le expliqué a Hamilton, lo sacaron del puesto. Más piña. Bueno, pero la Línea Amarilla es el segundo proyecto más entreguista. Si uno proyecta los ingresos por peajes que se tenía en el momento en que Castañeda firme ese contrato en el segundo mandato de Amarillo, las inversiones para que haya una tasa de retorno racional de 15%, que es el estándar, debían haber sido de 1.200 millones de dólares. Ese es el problema de la Línea Amarilla. O sea, la Línea Amarilla tiene un problema de origen. Debió tener 1.200 millones de dólares para que la ganancia razonable de 15% se dé sobre los ingresos que hay de peajes. ¿Y por cuánto firmó Castañeda ese proyecto? Por 530. ¿Cuántos son las ganancias extraordinarias de OAS en el proyecto de Línea Amarilla? 670 millones de dólares. Eso es. Eso lo dijimos desde el primer día. Por eso es que, digamos, los partidos de izquierda que apoyamos a Susana cuando ganó las elecciones, siempre tuvimos la posición de que la Línea Amarilla no pasará. Esa era nuestra campaña, la Línea Amarilla no pasará. Y estábamos en contra de la suscripción de ese contrato. Ahora, yo tengo que aceptar que justo tocó cuando yo estaba peleado con la alcaldesa el primer año, que el CIAD y el MEF presionaron a la administración diciéndole: si tú suspendes o cancelas ese contrato, te va a caer una multa de cientos de millones de dólares. Claro, te va a caer una sanción horrible, entonces tal. Entonces, ¿qué hizo la administración el primer año? Negoció más inversiones. Aumentaron 170 millones de dólares las inversiones hasta llegar a 700, que igual estaba lejos de 1.200. Claro. Pero esa fue la opción, una opción intermedia, aumentar las inversiones. Y luego canjearon 10 años más de concesión contra que el 7% de los ingresos por peajes vayan a la municipalidad para mantenimiento de vías. Ok. Esa adenda, en mi opinión, no es lo mejor porque yo hubiera preferido que se cancele, ¿okay? Pero no estaba mal, porque eran 170 millones a favor de la ciudad y en contra de la rentabilidad de la gente de Línea Amarilla. Luego, termina el mandato de la señora Villarán y en los últimos meses, Piñeiro, Giselle Segarra y Castañeda, antes de que Castañeda se siente su tercer mandato, ya estaba negociando quitar todas las inversiones que eran el proyecto Vía Parque Rímac, 2 viaductos de San Juan de Lurigancho al centro histórico, la continuación de la separadora industrial hasta la Panamericana Sur. O sea, eran obras importantes. Todo eso se quita y se canjea por un bypass en el 28 de julio con 550 grietas y un bulevar para que sea el jardín de la Universidad de José Luna, ¿no? El dueño del partido por el que postula el señor Daniel Urresti, ¿no? Ya, en concreto eso es. Entonces, ¿qué hace Castañeda? Restituye las condiciones originales entreguistas, quita todas las inversiones adicionales, y esa es la situación con Línea Amarilla, ¿ya? Ahora, con el otro proyecto, Rutas Nuevas de Lima. Rutas Nuevas de Lima tenía 1/3 de los peajes, Línea Amarilla tenía 2/3, y tuvo 700 millones de dólares de inversión. O sea, con la mitad de los peajes tenía más inversiones que lo que Castañeda firmó. Yo ahí no encuentro un desbalance grave, digamos, entre ingresos y peajes. Y ojo que Rutas Nuevas de Lima es un proyecto hecho de forma conjunta entre el MTC y el municipio de Lima. No es un proyecto del municipio de Lima, porque esa es la red vial nacional. Todo el expediente técnico, los costos fueron revisados por el MTC. Ahí hay una responsabilidad conjunta de ambas instituciones. Igual yo creo que el municipio ha fracasado en este manejo. ¿Por qué? Porque primero, el peaje de Puente Piedra está demasiado cerca del peaje de Ancón. O sea, si yo soy camionero, yo estaría, no sé qué palabra usar, ardido, ¿ok? Porque pago un peaje en Ancón y luego pago en Puente Piedra, poquitos kilómetros más allá. Por eso es que yo creo que... Casi como el peaje de... Claro, por eso yo creo que hay fallas estructurales. Igual, por ejemplo, vía de evitamiento. Tú pagas peaje arriba en vía de evitamiento. Se supone que la Línea Amarilla tenía que descongestionar la vía de evitamiento. Pero como hay tramos en los cuales tú vas por la Línea Amarilla y después tienes que salir de evitamiento y pagar de nuevo peaje, nadie va por la Línea Amarilla. O sea, si ustedes se paran, digamos, en el barrio de 2 de Mayo, en el Cercado, ¿no? Donde está la gente de la margen izquierda de la Línea Amarilla, y ustedes miran la Línea Amarilla abajo, ¿qué van a ver?
que no hay carros. Claro, vas a todo cohete, ¿ok? Súper rápido. Pero hay poquísimos. ¿Por qué? Porque está mal estructurado el esquema y obviamente 5 soles 30. Para después salir el evitamiento y pagar 5 soles 30 más, ¿quién va a pagar 1060? Nadie usa la línea amarilla. Entonces, pero ese, el problema precisamente Sí. es ese, o sea, cómo se permitió o cómo terminó siendo posible que siquiera se pusieran esos peajes en esos espacios. O sea, porque ya, ok, Entendemos firmamos que hay un contrato compartida defensivo, la- estúpido. ¿Sabes qué? Oye, esto no tiene sentido, vamos a quitar esto de acá, vamos a parar un morro para allá. no, es y que, al final no pasó. es que lo que pasa es que aquí Castañeda hace todo lo que no hay que hacer pues con la implementación de un proyecto, ¿no? Porque, a ver, la idea es, si tú vas en línea, es lógico, ¿no? Si tú vas por el túnel de línea amarilla que va debajo del evitamiento y el concesionario que recibe la plata de peajes y el evitamiento y la línea amarilla es el mismo, no tendría toda lógica que no te diseñen los puntos de cobro. Ojo que esos no son detalles que están en el contrato, eso es implementación. Claro. ¿Ok? Y el municipio es el poder concedente, el que tiene que revisar que estas barbaridades no ocurran. O sea, ¿cómo puedes permitirle a un concesionario cobrar 2 veces por lo mismo? ¿Me entiendes? O sea, no tiene sentido. Entonces, hay correcciones que hacer, hay que cambiar los lugares donde están esos peajes. Obviamente, si es necesario bajar los peajes para que la línea amarilla se use más, Claro. para que descongestione el evitamiento, porque ¿para qué se hizo la línea amarilla? Ujú. Para que descongestione el evitamiento. Entonces, si bajando los 2 peajes tú puedes subir la demanda para que se redistribuya Por alguno de va arriba y está abajo. vacía, ¿no? O sea, Claro, por la línea amarilla va vacío, pero van pocos. Claro. Y por arriba el evitamiento sigue congestionada. Claro. Ese no era el objetivo de la concesión. El objetivo era que tienes que hacer que más gente vaya por abajo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que tiene toda lógica y que ese es un tema que se puede revisar y renegociar, que el peaje de línea amarilla tiene que bajar, ¿no es cierto? Para que la gente que va por evitamiento baje la línea amarilla, que es la vía sustituta, y descongestionar la vía de evitamiento, que es lo que en verdad era el objetivo, ¿no? Porque si la línea amarilla no va a descongestionar el evitamiento, No sirve para nada. es una obra que no sirve para nada. No sé si están de acuerdo, pero podríamos pasar a otros temas. Ya transporte, Sí, claro. yo creo que lo hemos manejado mucho. Seguridad. Una pregunta Sí. sobre el Parque Rímac. ¿Se va a volver a trabajar en eso? ¿O no? Yo creo que Lima, teniendo 3.7 metros cuadrados por habitante de áreas verdes y espacios públicos, no puede desprenderse de un proyecto tan importante como un parque del tamaño del Campo Marte en el distrito del Rímac, ¿no? Y yo creo que si el MEF le permitió a Castañeda autorizarle la adenda, el MEF hay que pedirle que ponga la plata para hacer vía Parque Rímac, porque la OMS dice que tenemos que tener 8 metros cuadrados por habitante, ¿no es cierto? Y Lima tiene 55 millones de déficit de metros cuadrados, Claro. ¿ok? Ujú. En la ciudad. Entonces, para mí ese proyecto es indispensable, ¿no? O sea, vamos la a Costa continuar Verde con como eso. espacio público y Vía Parque Rima como espacio público son 2 de los grandes proyectos que Lima necesita para acercarse un poco a lo que es el ratio mínimo por salud, ¿no? De áreas verdes que necesitamos. Entonces yo creo que esos 40 y tantos millones de dólares que se perdieron, más lo que falta, porque el proyecto son como 70, se tienen que conseguir, ¿no? Entonces yo creo que hay Sí, que va a haber pedirle al MEF, una búsqueda de que hay se que pedirle continúe. al MEF que ponga una parte de la plata, el municipio puede poner otra y el distrito del Rímac también, y ver la forma, porque en realidad es un proyecto indispensable para la ciudad que lamentablemente lo hemos perdido por las razones más oscuras imaginables, ¿no? Y en el tema de seguridad, Eso, pero mira. ahora sí, Corto. sí, porque ya se nos fue todo el programa en transporte. Sí. Ya, bueno. Buenas. A ver, yo creo que, bueno, en Lima hay una gran brecha de prevención, que es la función municipal, ¿no? Porque no se dejen engañar con los candidatos a alcaldes que creen que van a ser o el ministro del Interior o el jefe de la 7ª región policial, ¿no? Entonces, en San Isidro hay un policía por cada 300 personas. En Santa Anita hay un policía por cada 2.500 personas. Y en Puente Piedra hay un policía por cada 2.900 personas. Entonces, ¿cuál es el problema en la ciudad? Que desde el punto de vista de patrullaje y prevención, en los distritos consolidados tenemos un montón de serenos y un montón de policías, y en los distritos populares tenemos poquitos serenos y poquitos policías. Nosotros vamos a presentar una iniciativa legislativa para que las decisiones en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana sean vinculantes al funcionamiento de la 7ª región policial, porque si no, el alcalde está pintado en la pared, Claro, no en sirve. el Comité Región Policial, y se convierte solo en el jefe de la seguridad del Cercado de Lima. Entonces, se necesitan hacer 2 cosas. Primero, que la 7ª región policial redistribuya a los policías con un mínimo de equidad, es decir, no con un criterio patrimonial, porque hoy día el Ministerio del Interior asigna a los policías por la correlación de fuerzas, es decir, donde hay más gente con voz, donde la más gente pitea, donde hay más centros comerciales, más embajadas y más bancos. ¿Ok? Por eso es que hay un montón de policías en San Isidro por habitante versus las zonas populares. Entonces eso tiene que cambiar.
Pero como no va a ser suficiente para resolver el problema de la prevención, el programa de seguridad ciudadana del MEF tiene que incluir recursos corrientes para completar las plantas de serenos en los distritos populares hasta alcanzar un ratio parejo en toda la ciudad de un efectivo de seguridad por cada 300 habitantes. Ya, eso es como lo mínimo. De otro lado, esos recursos adicionales, en nuestra opinión, deben ir a serenazgos femeninos en todos los distritos que se pueda, y lo ideal sería que fuera mitad y mitad. Por lo menos en el cercado nosotros lo vamos a manejar mitad y mitad. ¿Por qué tiene que ser mitad y mitad? Porque la mitad de las denuncias a las comisarías y a los serenazgos son violencia contra la mujer. Mujeres golpeadas por esposos, exesposos, enamorados o pretendientes, y obviamente hay una mentalidad patriarcal en los policías y los serenos que no permite atender eso de forma oportuna. Y nosotros creemos que el serenazgo femenino lo va a hacer mejor. Y como esa es la mitad del problema, porque en Lima la mitad del problema es violencia doméstica, 85% de violencia contra la mujer. La otra mitad del problema es robo común, que se resuelve con presencia y patrullaje, ¿no? Entonces, estas son las piezas fundamentales. Gustavo, por una pregunta. Cuando tú me dices serenazgos en cada estos distritos, ¿eso no sería un tema más distrital? Es, claro. ¿Y eso no está dentro de la potestad del alcalde que esté en ese momento en ese distrito? No, pero el alcalde y los distritos nos podemos movilizar para presionar al MEF para que resuelva ese problema. Por ejemplo, el cercado de Lima tiene suficientes recursos para tener el cuerpo de serenos que tiene. O sea, si Castañeda votó 400 serenos, no es porque no tenga los recursos para tenerlos, ¿ok? Pero no todos los distritos tienen un balance de ingresos y población que permita tener el ratio que debemos tener. Claro. Entonces ahí es donde el MEF tiene que hacer un apoyo hasta que haya una prevención más o menos equilibrada. Subsidio, ¿no? Subsidio al distrito. Sí. Es un subsidio. A ver. Bueno, no, pero digamos, es que nivelar un poco la diferencia, ¿no? La diferencia. Si el problema de la seguridad ciudadana es el problema número 1 del Perú, ¿en verdad ustedes piensan que vamos a resolver algo sin serenos y sin policías? No, o sea, claramente no. Tú subes mira, el 15% de la población vive en zonas muy altas, ¿ok? 30% en zonas de cerros, pero 15% en zonas súper altas. Ahí no hay nunca un policía ni un sereno. ¿Ustedes creen que el robo común se va a resolver sin prevención? O sea, sin que no haya ningún efectivo de seguridad cerca. No hay forma, no hay ninguna posibilidad. Entonces, todos los que digan otras cosas, que van a ser operativos y que van a hacer miles de cosas, claro, podrán resolver los problemas de los destructores y tal, pero ese no es el problema principal del crimen, sino el robo común, ¿no es cierto? Y eso se resuelve con cámaras en los paraderos, cámaras en tales, alumbrado público en los puntos finales, con que el transporte público llegue hasta el fondo, ¿no es cierto? Porque ¿dónde está la inseguridad? La persona se baja al transporte público con una cierta seguridad, porque cuando vamos acompañados estamos más seguros, y cuando la chica tiene que caminar del último paradero a su casa 25 minutos, donde la mitad del trayecto va a oscuras porque no hay alumbrado público, porque es una zona alta, bueno, ahí están por los asaltos y las violaciones. Son en esos tramos, ¿no? Entonces, acá el que diga que va a resolver la seguridad sin arreglar el problema del transporte urbano, está mintiendo, ¿no? Entonces, cámaras en los buses, que son baratas, cámaras en los principales paraderos, alumbrado público en los puntos finales, y la policía alrededor del sistema de transporte público y los espacios públicos, en verdad sí se puede bajar la inseguridad de forma sustantiva, ¿no? De acuerdo, las cámaras esas son baratas y todo lo demás. ¿Cuánto hay que invertir en eso? Porque más allá de lo que, o sea, lo que estás diciendo con números y todo lo demás, y es una inversión de una vez. Hay que comprar tantos buses, hay que hacer tales habilitaciones, tal y tal y tal y tal. Sí, pero hay que contratar operadores, supervisores, hay que contratar, hay que tener centros de monitoreo para las cámaras. Y de acción rápida, ¿no? Y eso no solamente es un pago de una vez, eso se convierte en un gasto corriente, ¿no es cierto? Que o sea, que lo que va a hacer es demandar más recursos de la propia municipalidad. ¿Eso cuánto cuesta más? A ver, ¿y cómo se va a financiar? Sí, no. Por ejemplo, más gente vas a tener, ¿no es cierto? Sí, nosotros le pusimos 460 cámaras al Metropolitano. Y fue la compra más barata de cámaras de todo el Perú, ¿okay? Y eso sirvió de pauta luego para algunos distritos. Y son cámaras de super resolución, o sea, cámaras que pueden ver a un carro cometiendo una infracción y detectan la placa, ¿okay? Solo que la policía nunca quiso sancionar solo utilizando las cámaras, ¿okay? Pero ya ese es otro tema. Y todas las enlazamos con un costo bajísimo con la Gerencia de Seguridad Ciudadana de todos los distritos en el entorno del Metropolitano y con la Policía Nacional del Perú. Todas las cámaras del Metropolitano logramos el acceso. Entonces, estas cosas no son tan difíciles, no son complicadas. Obviamente hay que ver algunos pequeños asuntos de protocolo tecnológico para facilitarlo, pero esto no es nada difícil. En los contratos de concesión de los corredores complementarios,
y las nuevas rutas, el incorporar el GPS, la cámara ya está de cajón en los contratos, o sea que ese tampoco es un problema. Todos los carros van a tener antena, GPS y cámara. Sí hay que hacer una inversión importante en un montón de paraderos, ¿no? Pero toda esa información de cámaras es la misma que utilizamos para la gestión del tráfico. O sea, cuando yo te hablé de $90 millones, no solo son semáforos, cámaras, sensores, y lo mismo que permite que planifiques la gestión del tráfico es la misma base de información que requieres para la seguridad ciudadana. Pero por eso requerirías Solo que la enlazas, pero el enlazamiento es un costo casi cero. ¿Okay? Pero por eso Nosotros requerías que no haya informalidad. Casi cero. O sea, cero informalidad en ¿Por qué? transporte. ¿Por qué? Porque ¿cómo están las cámaras en los informales? O sea, de acuerdo. Digamos que el avance es progresivo Ya. en la medida en que tú avanzas con la ejecución de la reforma. Correcto. Pero si tú controlas las troncales principales de la ciudad, tu avance en seguridad es enorme. Claro. O sea, es Hay enorme. un porcentaje mayor. Entonces, porque, digamos, ¿dónde están los focos de crimen? En el funcionamiento de los taxis colectivos periféricos, ¿ok? No en los centrales, porque Correcto. hasta el taxi colectivo de la Arequipa se porta un poco mejor que el taxi colectivo que tomas en Abancay y que te lleva a la carretera central. En las zonas más alejadas es donde se dan la mayor parte de problemas. Entonces, en realidad, no se necesita hacer dos inversiones, ¿ok? Las cámaras son para la gestión del tráfico y son las mismas cámaras para la seguridad. Lo que pasa es que tienes que conocer mínimamente de gestión pública y de esta tecnología para ver cómo lo articulas, ¿no? O sea, nosotros... En Protransporte, donde yo trabajaba, en el piso de arriba, estaba el centro de control de GTU para tránsito y el centro de control nuestro, ¿no es cierto? Y todos usaban la información de las cámaras de forma común y la enlazaban, ¿no? Y todos los distritos disfrutaban de tener esa información en todo el entorno de las estaciones. Entonces, estas cosas no son tan difíciles. El presupuesto para gestión de tráfico es casi todo el presupuesto para las cámaras, también para la seguridad. De acuerdo. Por las vías arteriales. Ahora, los distritos... Todos están planteando cámaras en los distritos, ¿no? Entonces el tema es, claro, hacer el enlace, ¿no? Entre todo el sistema, pero créanme que el enlace no es caro. Salvo que alguien quiere estafar a alguien con que ese servicio cueste mucho, en verdad eso cuesta casi nada, casi es coordinación. De acuerdo, pero de nuevo, hay una parte que va a buscar que el financiamiento del MEF para un par de buenos partes del proyecto, ¿no es cierto? A ver, el MEF para equilibrar el ratio de serenos y de policía. Eso sí. Por eso, ¿cierto? Y también para subsidiar las líneas que lleguen hasta el final, no solamente hasta el paradero final, sino que lleguen hasta la punta de totalmente de acuerdo. Y entonces, esas son dos cosas que necesitas que el MEF te dé luz verde. En realidad, en el caso del subsidio al transporte, ese es un juego con el MTC. O sea, el MTC es un ministerio suficientemente poderoso que maneja un presupuesto de 8.000 millones de soles. El MTC está proponiendo a la Autoridad Única Lima Callao. En la propia ley de creación están planteando los subsidios. Ellos ya gastan 150 millones en subsidio al metro. Y por lo tanto, para mí, la Autoridad Única Lima Callao es un directorio mixto entre el MTC y Lima, que juntos tenemos que manejar la integración de los metros con los buses, ¿no es cierto? Y con todo el sistema. Entonces... esa discusión es con el presupuesto regular del MTC, ¿no? Que una parte, así como hoy se destina al metro, se tiene que destinar al sistema de buses. Pero es algo que se va a manejar, en mi opinión, de forma conjunta. Hoy día está en discusión, ¿no? ¿Cuántos directores tiene Lima en la Autoridad Única del Transporte y cuántos el MTC? Pero la idea es que hayan directores de ambos y se trabaja de forma conjunta. La parte del serenazgo sí sale de un presupuesto del MEF que se llama el Presupuesto por Resultados de Seguridad Ciudadana, que es un programa presupuestal del MEF y que hoy día solo está financiando inversiones, o sea, equipos, motos. Y en mi opinión es un error, porque al solo financiar inversiones y no tener recursos corrientes, no está solucionando este problema de la inequidad. Entonces ahí sí se requiere una línea de financiamiento del MEF, pero que si no la dan, permanente, marcharemos por conseguirla, porque si eso no se resuelve, y Lima no lo puede resolver, porque Lima puede resolver su planta de serenos para el cercado, pero no tiene de dónde sacar plata para subsidiar lo que falta, ¿no? Porque en realidad todo el sistema de serenazgo es subsidiado, eso está ¿no? claro. A fondo perdido, ¿no? Oye, Entonces, eso. Tengo una preguntita más. Ya, dale. Bueno, cortita nomás. El tema de, hace poco hemos visto cómo Ricardo Belmont ha aprovechado el tema de los migrantes y todo esto. Negarnos a que tenemos un exceso de gente en el país que viene a manejar, a estar disputando espacios de trabajo y de vivienda, etcétera, sería negar lo evidente, ¿no? Está ocurriendo, ¿no? O sea, ¿qué cosa opinas tú sobre esto? ¿Tienes algún plan sobre lo que se viene? Porque se vienen más migrantes, ¿no? a ver, Claramente no comparándote con lo que dice la bestia, ¿no? Pero... Sí, bueno. Sí, a mí me da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Lo que ha hecho Mira, para que lo haya... Tú sabes que Perú Libertario, el partido
que Babelmond es un partido pro-cubano, pro-Venezuela, ¿no? Recontra chavista, ¿no? O sea, para que los chavistas de Perú Libertario hayan recibido una carta de la Embajada de Venezuela diciéndole que cómo es posible que lancen un xenófobo, y ya pues el grado de papelón, ¿no? Claro, que tiene claro. Perú Libertario sobre este tema. Ni es alto, sabe ¿no? dónde está parado él ahorita, o sea, ¿en qué partido está? Como O sea, la mayoría. está en un partido recontra ultra, ¿no? O sea, recontra así radical, viril, así comunista, internacionalista, ¿no? Ajá. Que cantan la internacional. A mí me caen bien, pero no sé qué hacen con Belmont de candidato. Pero bueno, yo creo que el tema es así. Primero, yo creo que los peruanos en general no son xenófobos y que queremos tratar a los venezolanos bien, como quisiéramos que traten a los 3 millones de peruanos en el exterior, ¿no? Que se fueron porque Alan García nos bajó el sueldo a la mitad a todos, ¿no? Por la crisis de la hiperinflación, y por eso nos fuimos, pues, ¿no? 3 millones de peruanos. Ahora Maduro está generando lo mismo, ha bajado el poder adquisitivo terriblemente, los sueldos, y la gente migra. O sea, la migración siempre es porque caen las remuneraciones. Entonces tenemos una crisis humanitaria con Venezuela. Ahora, el gobierno de PPK se le ocurrió permitir que vengan todos. Entonces yo creo que ahí el gobierno nacional tiene que asumir la responsabilidad de haber permitido el libre ingreso masivo de venezolanos, porque yo creo que hay que permitirles que vengan, pero lo que creo es que el gobierno nacional no puede actuar como si eso fuera algo que no va a afectar nada, ¿no? Claro. Entonces, primero que si uno mira los empleos formales, en la última medición de julio del 2000, ¿qué año estamos? 18, ¿no? Julio del 2018 hay 47.000 empleos formales menos. No digo que sea solo por los venezolanos, Correcto. no digo que sea por eso solamente. Es porque la economía no despega y también un poquito por los venezolanos. Y hay empresarios vivos que se aprovechan y están, claro, sacando a personas contratadas formalmente y contratando a un venezolano que puede trabajar más por menos. Que tampoco es problema venezolano, sino el empresario. Por supuesto, no es culpa de ellos en ningún caso, ¿no? Sino es de los empresarios que se están aprovechando de esa situación, y que no son pocos empresarios, ¿no? Por eso la tasa de contrato formal en el Perú está bajando. En parte porque no despega la economía, en parte por la presencia de los venezolanos. Entonces yo creo que la solución tiene que ir por el lado de intensificar la fiscalización laboral para que los derechos de los peruanos y de los venezolanos estén mejor salvaguardados. UNAFIL es un fracaso en fiscalización laboral. Nosotros vamos a pedirle al Congreso que nos dé la Dirección Regional del Trabajo como la tiene el resto de regiones, porque Lima es región y esa función debería ser de la región metropolitana de Lima, la fiscalización del tema laboral. Ya, pero eso solo resuelve, digamos, a las empresas de 50 trabajadores o más, digamos, ¿no? La otra afectación hay una positiva, que es que más venezolanos acá es más consumo, eso también es verdad, ¿no? La otra afectación es, claro, si hay más trabajadores, bajan los salarios, eso también es cierto. Pero son ¿no? trabajadores calificados, además con estudios, la mayoría, Claro, ¿no? pero Entonces, que la podríamos mayoría aprovechar está eso en el también, ¿no? subempleo, ¿no? O sea, están trabajando en cosas que no son solo de el su 25, profesión. menos del 25% tiene permiso para trabajar todavía. Entonces, yo creo que ahí el gobierno del Perú debería considerar un programa de empleo temporal, como se hace en todo el mundo, porque esa es una situación temporal extraordinaria, ¿no? Entonces, como hay una afectación en el mercado laboral, el gobierno debe hacer dos cosas. Uno es revisar la cartera de proyectos de inversión para repriorizar proyectos más intensivos en empleo, porque digamos, la refinería de Talara, ¿cuál es su principal compra? Equipos importados para la refinería. ¿Qué vamos a reactivar? La industria de máquinas en otros países donde nos venden la tecnología, ¿no es cierto? El gasoducto igual, ¿no? La línea 2 del metro, ¿qué es? Túneles Jumbo y maquinaria, ¿no? Y vagones y equipo electromecánico importado, o sea, vamos a reactivar Europa, ¿no es cierto? No nos reactivamos nosotros. Entonces yo creo que el gobierno del Perú tiene que revisar su cartera de inversiones y tratar de priorizar, pues, aquellas inversiones que son intensivas en empleo, y por el otro lado ver la posibilidad de tener programas de empleo temporal como lo hemos tenido antes. Foucault tenía, ¿no? A trabajar, no sé si se acuerdan, Claro. ¿no? Porque esta situación temporal amerita eso, porque si no, claro, si no lo que va a haber es una cólera, porque le van a echar la culpa a los venezolanos del impacto sobre el salario. Y no es decir que no pasa nada tampoco, y hay que hacer algo. No, claro, de hecho los salarios en el Perú están o congelados o bajando, tanto en el sector formal como el informal. De nuevo, no es por los venezolanos solamente, también es porque la economía no despega, ¿no? Entonces, yo creo que si el gobierno del Perú ha planteado el libre ingreso, el gobierno del Perú tiene que plantear las medidas de mitigación, que están cantadas en toda crisis humanitaria. Siempre se hacen estas cosas, se revisa la inversión hacia el empleo y se proponen programas de empleo temporal. Entonces yo creo que no es cuestión de ir contra los venezolanos porque no tienen ninguna culpa, sino que el gobierno se ponga los pantalones largos del desarrollo y haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y parte, como tú dices, también viene por el lado de la municipalidad, reclamar el control de los lugares de trabajo. Sí, yo creo que sí, porque lo de UNAFIL no funciona nada. O sea, hay un montón de empresas enormes que deberían tener, que tienen, o sea, por ejemplo, los choferes.
el 95% de los choferes de transporte público son trabajadores dependientes y no tienen contrato formal de trabajo y no están en planilla. Eso es un escándalo. Solo están en planilla los del Metropolitano y los de los corredores complementarios. Entonces, eso lo puede ver, dices tú, si es que se dan las competencias de la municipalidad. Y no te va a pasar que mucho abarca, poco aprieta. Es posible, pero lo que pasa es que este tema de la fiscalización laboral para la reforma del transporte, por ejemplo, es crítica, porque tú no puedes manejar el sistema del transporte sin que el chofer esté en planilla. Me queda clarísimo, pero yo pensé que el chofer iba a entrar en planilla como a consecuencia de la modificación y la implementación del nuevo plan. Como eso es gradual, o sea, no les iba a quedar más remedio que. De acuerdo, es verdad, cuando nosotros pasamos del sistema de autorizaciones administrativas, ¿no? Modelo Callao corrupto, al modelo de licitaciones y concesiones, se obliga, ¿ok? Claro. Y el enforcement funciona. Exacto. Pero como de todas maneras... Eso no te da competencia para revisar los contratos laborales ni las condiciones laborales. Ni nada. No, pero lo obligamos en el contrato porque es importante. Sí. Pero en el sistema de rutas tradicionales, mientras la reforma se va haciendo, no hay razón para que no pasen a planilla. Y ahí es donde juega la fiscalización laboral, ¿me entiendes? O sea, sobre una adjudicación mal dada, el municipio no tiene herramientas para hacer que los trabajadores pasen a la planilla. ¿Y tiene herramientas para reemplazar tú dices una FIC? En fin, no funciona. A ver, en general en el Perú, las regiones manejan las direcciones regionales de trabajo, bien o mal, ¿no es cierto? Y en Lima es el único lugar donde le han quitado la competencia que debía pasar a Lima y pasó del Ministerio de Trabajo a SUNAFIN, ¿no? De acuerdo. Ok, ya no tenemos que ir, de hecho ya no hablamos, pero hay una última cosa que quiero preguntarle. ¿Qué cosa, para estar avisados, y acá nosotros ahora que van a venir después tus competidores? Sí, no hay problema. ¿Qué cosas no le podemos, o sea, a ver, qué propuestas no son creíbles? De todo lo que he visto, o sea, los problemas principales de la ciudad: transporte, seguridad ciudadana, desorden. Yo creo que la propuesta de Zurek y Velarde de darles rutas formales a los taxis colectivos no solo no es creíble, sino que es recontra dañina. De arranque es ilegal, pero si así ellos lograran legalizarla, sería súper peligrosa, porque sería... Mientras Lima necesita pasar de la microtransportación a la macrotransportación, ellos, un taxi colectivo que haga ruta, ¿ok? Es como ir a una combi más chiquita. O sea, esa es una salvajada. Entonces, por favor, no voten por esos dos, porque además, miren, la reforma del transporte hay que ser bien valiente para echarla a andar porque tiene muchos enemigos. Y ese gesto de conciliarse con el taxi colectivo ilegal es solo para conseguir 80.000 votos. La verdad es que no necesitamos, frente a la reforma del transporte, candidatos que estén midiendo votos cuando hay que ir a una reforma con todo, que es complicada. Entonces, eso, gravísimo. Y lo otro es... O sea, Reyardo dice que va a involucrar al ejército en la seguridad ciudadana. En colaboración con la policía. O sea, por favor, el ejército está entrenado para disparar, ¿no es cierto? O sea, los policías van a negociar cuando hay un meeting, una manifestación, negocian, resuelven, por ahí que capturan unos cuantos, o sea, saben cómo disolvernos a nosotros los izquierdistas cuando nos manifestamos. Pero el ejército, o sea, por favor, en Río de Janeiro, miren el ejemplo, ahí está el Río de Janeiro, el ejército, la mayor tasa de homicidios en las favelas, así que, por favor, aquellos que no quieran que maten a todo el mundo, sobre todo en las zonas pobres, por favor, no voten por esos que están pidiendo que el ejército se inmiscuya en los temas de la seguridad ciudadana. Igual otra vez también es ilegal. Populismo puro y duro, que no sirve para nada y que sería empeorar las condiciones de inseguridad en este momento, porque nosotros no tenemos un problema de homicidio generalizado, ¿no es cierto? Que sí lo tendríamos si metemos al ejército en las cuestiones de la seguridad ciudadana. Yo tengo una pregunta. Sí. No sales en las encuestas. ¿Cómo que no salgo? Sí salgo, tengo 1%. En la y queda muy poco tiempo para las elecciones. Claro, pero mira, Patricia, no te dejes engañar, ¿no? Por los que creen que la campaña está terminando. La campaña está comenzando. En la última encuesta GFK se cae Reyardo, se cae Belmont, se cae Urresti y caen casi todos. Hasta yo caigo de uno a medio, ¿no es cierto? Del piso ¿Y qué ocurre? Claro, ¿y qué ocurre? Aumenta 50% los que no saben por quién votar. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo es que Lima está buscando un candidato, ¿no? Correcto. Entonces todo está abierto. Yo no me voy a desanimar. Pero no olvidemos a Susana Villarán con su 2%, perdón, a Verónica con su 2%. Pero no fue un mes antes. Claro, además, pero Verónica en Navidad... Ya no está Aldo para que te entreviste. No. Pero búscalo. Pero Verónica Mendoza, cuando nosotros la apoyamos, tenía 1% en diciembre. Claro, o sea que, claro, recuerdo. No, para acá todo puede pasar. Salvo Castañeda, además ninguno que va adelante gana las elecciones. Claro. Castañeda es el único que va adelante y sigue adelante hasta el final. Salvo para todos los demás candidatos nunca han estado adelante y han ganado. Bueno, sí nos pasamos en exceso. Sí, nos pasamos. Muchas gracias por excederse. Ha sido una conversación muy agradable y creo que con muchas cosas que se pueden, positivas, ¿no? Que se pueden hacer.
Y bueno, la No, y gente además está muy ustedes han contenta. hecho su tarea ahí. No, luego. siempre hacemos. Han Lo que pasa hecho es su que no se nota, investigación, ¿ves? su A investigación. A veces no se nota. En Eso que te Spotify gusta- no se ve, pero hay un montón de jeroglíficos ahí. Yo he visto que te gusta Harry Potter. Ah, me encanta Harry Por eso Potter, he sí. puesto mi polvo de Dios. Ah, muy bien. Wingardium Leviosa. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía. Estuvimos con Gustavo García de Juntos por el Perú, candidato a la alcaldía de Lima. Patricia Gamarra, Man Rey, quien les habla Luis David Luis. Estamos en Infórmense, por Spotify. favor, antes de Sí, votar. infórmense. Una parte Voten por quien importantísima. quieran, pero Exacto. averigüen bien antes de... Una parte importantísima de la responsabilidad de ser ciudadano es informarse por quién votas. Después no te puedes quejar. Lima En ya cuenta. no va a aguantar 5 años. No, no Así aguanta, es, así es. no aguanta. Muchas gracias, Gustavo, por Chao. venir. Muchas gracias a Nos vemos la ustedes. próxima semana. Compartan. Chao. Chao. Gracias.